Julia, es tuyo este webinar. Puedes comenzar cuando quieras a compartir tu pantalla y bueno, y vamos a dar Muy bien. inicio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, que este día sea pues de un compartir entre todos, ¿verdad? Y que sigamos aprendiendo juntos, porque nunca dejamos de aprender, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar. Y pues bueno, primero que nada, quisiera preguntarles si ustedes conocen a alguna persona que piense que las personas con TEA son aquellas personas que viven en su mundo. ¿Les ha pasado? ¿Han conocido a alguien que les diga, ah, sí, las personas con autismo, ah, sí, son los niños que están en su mundo? Levante la mano a quien le ha pasado eso. Ok, estoy dando por ahí la vueltecita. Muy bien, pues a muchos nos ha pasado. Bueno, pues fíjense que la realidad es que incluso yo era una persona de esas. Yo pensaba que era una persona que vivían en su mundo hasta que conocí a Luis Carlos, mi alumno con autismo. Les platico brevemente de Luis Carlos. Luis Carlos, 6 años de edad. Yo era terapeuta de un curso de verano en la Asociación Arena hace muchos años. Y resulta que Luis Carlos tenía una forma muy peculiar de comunicarse conmigo. Luis Carlos brincaba cuando se emocionaba, aleteaba felizmente cuando algo le emocionaba y de pronto en una situación Luis Carlos daba golpes para comunicarse conmigo. Yo no entendía a Luis Carlos. Yo le decía a mi supervisora en aquel entonces, ay, ¿sabes qué? Es que Luis Carlos yo creo que le caigo mal porque ya me pega, no sé qué le pasa. Yo tenía una semana apenas de contacto con personas con TEA. Obviamente yo no sabía nada del tema. Y me dice mi supervisora, no te preocupes, no le caes mal. Y yo decía, sí, a lo mejor mi perfume, a lo mejor mi voz, a lo mejor algo, ¿no? Y me decía, no, vas a ver que no, haz esto. Y me dijo algo que tenía que hacer. Resulta que en una ocasión, cuando Luis Carlos llegó, él quería atraer mi atención. Entonces, él encontró la manera de atraer mi atención con un golpe. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que yo volteé a ver a Luis Carlos, lo abracé, le hice circo, maroma y teatro, le di una explicación larguísima sobre que yo lo quería mucho, que no me pegara, etcétera. Imagínense, le di toda una explicación. Luis Carlos solamente me veía con los ojos muy abiertos, muy expresivos, como ya saben, ¿no? Esos ojos que hablan. Y, y después de ahí, Luis Carlos me seguía pegando. Entonces, con el paso de los días, yo entendí que realmente Luis Carlos lo que quería era mi atención, mi saludo, el saber que él quería comunicarse conmigo. Lo malo fue, pues, que yo no lo entendí y yo, sin querer queriendo, pues, le hice una forma, digamos, que no era la más adecuada de comunicación. Entonces, cuando yo cambio este sistema de comunicación y antes de que él me pegara en la próxima sesión, me acerco yo a él, lo saludo, lo abrazo, le doy el beso y hago lo mismo que siempre hacía, todo ese día Luis Carlos no me pegó, como magia. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Cómo? No entiendo esto del autismo. ¿Cómo es que si me pega y luego la atención? Y bueno, resulta que comprendo que las personas con autismo no son personas que viven en su mundo, viven en el nuestro. Simplemente que no sabemos comprenderlo, no sabemos darle las herramientas adecuadas y simplemente no conocemos el tema, ¿no? Era mi ignorancia la que estaba en torno y no era culpa de Luis Carlos y no significaba que Luis Carlos me quisiera pegar, mucho menos, ¿no? Pero eso yo lo aprendí. Y gracias a Luis Carlos, pues hoy ya son 15 años que estoy involucrada y que trabajo con personas con autismo. Entonces, eh, me presento nuevamente, Julia Buentello, quiero compartir este momento con ustedes y hablar desde lo que es la inclusión escolar, algunas herramientas, algunos tips que nos pueden servir, porque cuando hablamos de inclusión se nos vienen muchos temas a la mente, ¿no? Entonces, quisiera empezar, me voy a salir un poquito de la pantalla para poder compartirles otra pantalla desde internet porque les quiero compartir este video. Por ahí lo estamos, ahorita me hacen manita arriba, Lola, cuando ya
se vea, ¿de acuerdo? Ok. A ver, ahí ya se ve mi pantalla del video. Esperemos que se oiga porque se está oyendo un sonido que no sé si está viniendo del audífono o de dónde está viniendo. Ahí ya no se oye el ruido. O sea que Ya no sí, se oye. sí Ok. quizá es el audífono o, A lo mejor, o tu la verdad es que bocina, no hice nada, pero ¿no? vamos viendo. Ajá. Pues de Vamos a repente, probar si se escucha y si no, pues se les va a quedar de tarea para que lo escuchen en casa. El video se llama Suceden Cosas Asombrosas, lo pueden encontrar en YouTube, para que anoten por ahí, para que cuando lo vuelvan a necesitar en algún otro momento, recuerden el nombre, Suceden Cosas Asombrosas. Julia, no se está escuchando, no se escucha en absoluto. Julia, no se está ¿Sí? escuchando, no se está escuchando en absoluto, ¿No se escucha? no, en absoluto. Bueno, ¿qué les parece entonces si lo dejamos de tarea para que lo puedan ver El con video calma y que lo puedan escribo escuchar? aquí abajo, se escribe, suceden cosas asombrosas, porque no estaba escuchándose. Así es. Suceden cosas asombrosas para que lo puedan buscar con calma y lo vean. Ahorita la tecnología nos está haciendo la jugada que no se escucha, pero no hay ningún problema. El video habla, brevemente les platico, de cómo las personas con TEA, qué es lo que es y cómo procesan la información, ¿sí? De cómo a veces en nuestro cerebro recibimos toda la información y las dificultades que una persona con TEA puede tener para recibir y sobre todo para asimilarla y luego dar una respuesta a todo lo que percibe al mismo tiempo, ¿no? Entonces, nos hace como un poco ponernos en el lugar de ellos, de darnos cuenta de los retos de la vida diaria que implica para una persona con TEA el tener como esta condición, ¿no? Todo lo que implica. Entonces, volvemos a compartir pantalla y déjenme que por ahí se vea. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Quién de aquí maneja sistema en su celular iOS? A ver, levantemos mano. ¿Quién maneja iOS? Muy bien, ya por ahí. ¿Quién maneja Android ahora? Buenas mañanas. Cada mañana me tocaban dos. Muy bien, iOS y Android. Muy bien. Entonces, si se fijan o si les ha tocado incluso cambiar de un sistema a otro, a mí me pasó en lo personal, tuve iOS y luego cambié a Android. Y bueno, es como el conocer el nuevo sistema operativo y digamos que tiene las mismas como características, solamente que es un sistema operativo diferente, ¿verdad? Pero también tenemos WhatsApp, también tenemos Facebook
y ha representado a lo mejor algunos retos, entenderle a un celular y a otro. Entonces, cerrando este momento es decirles cómo una persona con autismo es así justamente, es una persona como las demás, simplemente que tiene un sistema operativo diferente en el que a lo mejor tenemos que simplemente aprender cómo es ese sistema, ¿no? Y no es otra cosa del otro mundo, es una persona como las demás, solamente hay que conocerlo, ¿no? Entonces, hablando del espectro autista, ¿qué queremos decir con el espectro autista? Bueno, primero, se concibe como un continuo conformado por diferentes dimensiones que puede ir de lo más leve a lo más severo, ¿verdad? Y de acuerdo al nivel de dificultad, es la forma en la que la persona va a desenvolverse. Por eso es muy difícil para un docente o para un padre de familia de pronto decir, cuáles son las características exactas de su hijo o de su alumno. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna persona exactamente igual a otra. Es lo que pasa mucho en las escuelas. De pronto podemos pensar que ya tuvimos un alumno con TEA y que el próximo alumno que nos va a llegar va a ser exactamente igual a ese alumno que ya tuvimos. Y no necesariamente. La realidad es que va a ser muy diferente y también por lo mismo tenemos que conocerlo para saber esas particularidades. ¿Cuáles son las 4 áreas en las que, bueno, que todos vamos a coincidir? Acuérdense, diferente el grado de retos en cada una de ellas, pero son estas 4 áreas. Es la comunicación, desde la parte de que puede haber o no comunicación, una intención comunicativa, desde un lenguaje verbal o un lenguaje no verbal, que no tenga lenguaje verbal, pero incluso los que sí tienen lenguaje verbal y no saben comunicar adecuadamente, ¿verdad? Que el uso no es muy funcional de la comunicación, ¿no? Esa es la parte de comunicación. La interacción social, pues toda la parte que conlleva el relacionarte con los demás, todo lo que está, digamos, inmerso en ello, que tendría que ver con todo lo de teoría de la mente, esta capacidad de inferir, de saber las intenciones del otro. Bueno, es un tema que es muy, muy importante resaltar porque eso es parte de la interacción social. Cuando hablamos de inclusión educativa, es muy común que se nos pase hablar de teoría de la mente. Y sí es importante darle la relevancia. La teoría de la mente es la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer inferencias, de tener procesos de inferencia acerca de las personas. Por ejemplo, si ustedes me ven que yo estoy viendo el reloj, y yo veo el reloj, y yo veo el reloj, y lo estoy viendo continuamente, ¿ustedes qué pueden pensar de esa conducta que yo estoy haciendo de ver el reloj constantemente? Si alguien quiere responder, lo escriben en el chat, por favor, para que no empecemos a abrir micrófonos. Sí, muy bien. Por favor. Entonces, a ver, por sí. ahí. Bueno, que tiene prisa. Que tiene prisa. Ajá. Exactamente, Lola, gracias. Exactamente. Ustedes ya quiere irse. Ajá, que ya quiero irme. Ustedes pueden inferir algo a través de mi conducta, ¿no? Por medio de la observación. Bueno, una persona con TEA puede no inferirlo. Entonces, se le pueden pasar muchas cosas de largo al no darse cuenta de estas señales. Y entonces en la escuela eso se vuelve un reto grandísimo, porque entonces el chico que te hace una broma, el compañero que le hace una broma, pues ya no se percató de que era jugando, ¿no? O el que realmente le quería hacer daño, pues ya no se percató que realmente la intención era dañarlo, ¿no? Recuerdo una alumna, Andrea, decía ella que tenía muchos amigos. Es que yo tengo muchos amigos, maestra, me decía. Y le digo, ¿y qué haces con tus amigos? Nos reímos mucho. Ok, ¿y de qué te ríes con tus amigos? ¿De qué se ríen? Es que cuando yo paso, ellos me hacen así y me hacía con su cuerpo la seña, le ponían el pie y entonces yo me caigo y entonces todos nos reímos. Entonces mi reacción fue de, a ver, a lo mejor no le entendí bien, ¿verdad? A ver, ¿cómo? Y hasta la puse que me lo escenificara casi. Y bueno, resulta que Andrea decía que tenía muchos amigos, cuando en realidad los compañeros, pues, le hacían bromas, le metían el pie en el pasillo, Andrea se caía y todos se burlaban de ella. Pero ella no dimensionaba, no discriminaba que en realidad esa era una mala intención, ¿no? Esto es teoría de la mente, el no percatarme de las cosas. Bueno, entonces, obviamente la escuela no sabía que esto estaba sucediendo.
Entonces, cuando hablo con la mamá y les digo, oigan, indaguen en esto, porque pues hoy platicamos acerca de esto, y resulta pues que sí, ¿no? Estaba pasando esa situación y gracias pues a que ella no lo pudo compartir en la terapia, pues pudimos como abordar esta parte, pero era algo que no sabía ni la familia ni la escuela, ¿no? Entonces, la interacción social es muy importante cuando hablamos de inclusión educativa, ¿ok? Luego vamos con la imaginación e intereses, esos intereses muy restringidos, muy repetitivos, que pueden ser muy exclusivos de ciertos temas, pero que a la vez esos mismos intereses nos pueden servir como trampolín para, si los tomamos para fortalecer otras áreas. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta esos intereses para poder potencializarlos. Y el procesamiento sensorial es bien importante que también lo tengamos en cuenta porque en una ocasión Abraham, otro alumno pero él de primaria, me decía Abraham que no quería entrar a su salón. Me decía su mamá, es que tiene una semana en la escuela, se sienta en las escaleras, no hay poder humano que lo meta al salón. Pero ¿por qué? Es que no nos dice nada. Abraham, un chico con TEA nivel 1, lenguaje, comunicaba, pero no, simplemente no quería comunicarse con el maestro y el director ya lo tenía súper sentenciado, ¿verdad? De que si no entraba al salón, pues ya lo iban a correr. Entonces, Abraham me dice en la terapia, le digo, Abraham, ¿qué está pasando? Y me dice, es que no me gusta cómo huele el salón, el olor. O sea, era algo que Abraham tenía tan sensible, el olfato, que para él era bien difícil entrar al salón. ¿Y qué fue lo que se hizo ahí? Bueno, pues le recomendamos una estrategia, pues tener ahí un Glade a la mano, cerca de cambiamos su pupitre de lugar para que estuviera cerca de un enchufe. Entonces, poco a poco él fuera entrando con otro aroma. Entonces, al paso del tiempo, pues esto ya no pasó y ya no fue necesario volverlo a hacer, ¿verdad? Pero sabemos que nuestros chicos pueden tener este procesamiento sensorial donde hay, acuérdense, digamos que no estaban regulados totalmente, ¿no? Entonces, si nosotros, los que aparentemente, y digo aparentemente porque también tenemos nuestras cosas, no tenemos TEA, todos tenemos un área muy, muy importante, muy desarrollada. Yo en lo personal el olfato lo tengo muy desarrollado y, y es impresionante lo que te puede llegar a molestar un aroma, algún sonido, alguna tela, alguna textura, algún alimento. Entonces, para ellos, en el día a día es un reto muy grande. Entonces, cuando la escuela les explicamos, miren, lo que pasa es esto, vamos a hacer esto, y habrán acceder a entrar al salón, pues ellos no se imaginaban que por un aroma, Abraham toda una semana no quisiera entrar al aula de clases. Entonces, sí son áreas muy importantes que tenemos que tener muy, muy en cuenta para la hora que vamos a estar hablando de inclusión, ¿no? Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en esto y me gusta compartirles esta frase que dice, diferentes mentes, diferentes pensamientos, diferentes maneras de aprender, diferentes maneras de enseñar. A veces queremos que nuestros métodos tradicionales nos funcionen con todos los niños y no es así. Si ya descubrimos que el decir trastorno del espectro autista es una condición de vida en la que procesan la información de una manera distinta, que tienen un sistema operativo diferente, como lo vemos como se los decía en el ejemplo de los celulares, pues es bien importante que entonces diseñemos diferentes maneras de enseñar, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo. Entonces, la incorporación a la escuela, pues de niños con TEA requiere entender su forma de pensamiento, porque cuando nosotros realmente logramos entender cómo es que ellos procesan la información y la comprenden, es que realmente podemos incluirlos mejor. Entonces, al hablar de inclusión, tendremos que hablar de 3 áreas importantes, ¿sí? Tendremos que hablar del sector de la familia, del factor de la escuela y de la preparación previa que tenemos que abordar. Fíjense que a lo largo de estos años, estuve alrededor de 6 años en el Departamento Exclusivo de Inclusión y ahí acompañábamos a las familias en todo este proceso. Entonces, entendemos perfectamente lo difícil que puede ser dar este paso a este ambiente tan, digamos que, no desconocido, más bien ya lo tenemos súper conocido y tan conocido que nos da miedo, ¿no? El rechazo, las situaciones que pueden pasar, el miedo que podemos afrontar, todas estas situaciones que puede vivir nuestro alumno, nuestro hijo, pues son cosas que no dejan de dar como temor, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el apartado de familia.
en el caso de la familia, lo que tenemos que estar, primeramente, hablar de que tenemos que buscar una formación técnica acerca de la condición de nuestro hijo, ¿sí? O sea, ¿qué es esto? Saber qué tiene mi hijo, porque a veces nosotros mismos como papás somos los primeros que los frenamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos que no pueden, porque creemos que no son capaces, porque creemos que ellos no, él no sabe. Entonces, mejor, pobrecito, ¿no? Vamos a cuidarlo, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que saber, primero en la familia, qué es. Y tú como maestro, como terapeuta, como padre de familia, primero tienes que asegurarte que la familia sepa la condición de su hijo. ¿Qué concepción tiene la familia de esto? Porque entonces de ahí nosotros vamos a poder partir en objetivos. Porque si la familia tiene una concepción de que su hijo no puede, entonces seguramente va a ser un reto muy importante el que primero habrá que trabajar con la familia, porque entonces tú vas a estar remando en el equipo, y entonces la familia te le puede estar haciendo un agujerito al bote, ¿no? Entonces, no va a haber un trabajo como tal. Entonces, tenemos que tener que asegurarnos que la formación técnica acerca de la condición de su hijo, para quitar mitos, eliminar todas aquellas cuestiones que nos puedan ahí un poco frenar el desarrollo y el aprendizaje de nuestro hijo o nuestro alumno, ¿no? En la formación en desarrollo humano es otra parte muy importante que tenemos que ver en la familia. ¿Qué es esto? Bueno, es todos aquellos aspectos emocionales, el duelo, la aceptación, la percepción que tenemos del diagnóstico, tiene que ver con la familia, porque de ahí parte. No podemos avanzar si no tenemos como clara esta parte. Y ojo, el proceso de aceptación, de desarrollo en la familia, nunca es algo totalmente que le podamos hacer checklist, ¿no? Nunca. Es un proceso cíclico. Aceptamos, nos enojamos, asimilamos y luego otra vez, ¿verdad? Como que me vuelvo a molestar, pero luego, bueno, ya agarré pilas y agarro otra vez la batuta y trabajo muy bien. Y es un proceso cíclico porque somos seres humanos y como seres humanos no somos perfectos, entonces siempre estamos en constante cambio. Entonces siempre tenemos que estar buscando ese proceso de formación en desarrollo humano, salud mental, estar bien anímicamente para poder dar lo mejor a nuestro alumno, a nuestro hijo, en este caso en la familia, pues sí es bien importante que la familia esté apoyándose en esta área, ¿no? Y la atención integral de la persona con TEA, ¿a qué nos referimos? En la familia tenemos que estar supervisando, tú como terapeuta, tú como profesional, que la familia de tu alumno o de tu paciente, de todo esto, tenga que estar cubriendo estas 4 áreas. ¿Por qué? Luego les pasa, como les digo yo a los papás, a nuestros papás de arena, les digo, no vayamos a tener el síndrome del hijo llavero. Así les digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué es un llavero? Pues ahí lo traemos de adorno, ¿verdad? Entonces nos acompaña a todas partes, pero no opina, no le preguntamos nada, no nos interesamos en las áreas de desarrollo que él necesita. Y primeramente lo que tendríamos que checar, si empezamos de abajo, en la parte personal, ¿ok? Tenemos que estar viendo en que la persona con TEA, niño, adolescente, joven, adulto, tiene que estar cubriendo también el área personal. ¿Qué es esto? Tiene tiempos de ocio, tiene tiempo libre, hacemos caso a sus gustos y preferencias, o solamente lo llevamos de terapia a terapia, de escuela a escuela, y no hay un momento en el que la persona como tal tenga esa oportunidad de hacer aquello que le gusta, hacer aquello que le motive, que lo haga feliz, que se desarrolle y que realmente se sienta pleno. Entonces, esta parte personal tenemos que cubrirla, y si tu alumno o tu hijo no la está cubriendo, tenemos que ponerle atención, porque entonces se pueden ver afectadas las otras áreas. Es que ¿por qué mi hijo no va feliz a la escuela? Es que ¿por qué mi alumno viene de esta forma acá? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, estamos cubriendo la parte personal. Todo ser humano la necesitamos. Entonces es bien importante que hagamos esa pauta en la parte personal. En la parte de salud, pues atender aquello del desarrollo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo físico, la salud, su área sensorial, cómo se encuentra. Muchas veces queremos que se desarrolle en muchos ámbitos, pero no abordamos ni nos percatamos
de que el área sensorial, el área de salud, las condicionantes ambientales, sueño, hambre, enfermedad, también son cuestiones muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Recuerdo a un chico, José, él de pronto tuvo una época que traía como mucha agresión y su mamá nos decía, es que no sé qué pase. Entonces, ya vimos toda la parte, haces como el checklist de todas las situaciones que pudieran estar pasando y le faltaba a la mamá consultar la parte de la salud. A ver, ¿no puedo traer algo de salud? Pues sí, resulta que José traía principios ya de una úlcera. José no comunicaba verbalmente, entonces no tenía ningún medio alternativo de comunicación hasta que se la generamos después. Pero en ese entonces, pues José no tenía una forma de comunicar y la forma en la que José comunicaba, que le dolía muchísimo el estómago, era por medio de agresión. Entonces, no era que José fuera realmente agresivo, era que era el único recurso que José encontraba, ¿no? Para poderlo comunicar. Entonces, la parte de salud tiene que estar presente, tenemos que estarla monitoreando, porque mucho de eso tiene que ver en la escuela. ¿Por qué el alumno llegó dormido? ¿Por qué llegó indispuesto? ¿Por qué está enojado? A lo mejor no durmió bien anoche, a lo mejor no tuvo alguna situación o llegó tarde, ¿no? Otro alumno me pasó, en una ocasión llegó muy diferente al resto de los días. Resulta que se le había hecho tarde a la mamá y se les había olvidado la mochila, entonces él llegó muy enojado a clase. ¿Por qué? Porque no traía su mochila simplemente por un cambio en la rutina. Entonces, este tipo de cosas tienen que ver con la salud. Tenemos que preguntarlas, estar al pendiente. Y la parte educativa, todo lo que tiene que ver con todas las terapias, terapia conductual, psicológica, todas las escuelas, todas las otras terapias complementarias que podemos usar, ¿no? También tenemos que atender que se esté dando un seguimiento y la parte social, tenemos que cubrirla también. ¿A cuántos nos ha pasado? Conocemos padres de familia o a nosotros mismos como papás, si eres papá, después te puede pasar que en algún momento dejaste de asistir a fiestas, dejaste de asistir a reuniones sociales porque pues es que Juanito pues no se aguanta en la reunión, no permanece. Entonces, ¿para que exponerlos y mejor nos quedamos en casa? Entonces, muchas de las cosas también tienen que ver con la socialización. Tenemos que empezar a integrarlo socialmente en las actividades. Y el manejo conductual en casa también es importante, porque a veces queremos que en la vida cotidiana, por ejemplo, queremos que en la escuela se siente a comer su lonche, pero a veces en la casa no lo hacemos. En la familia a veces no le pedimos que se siente a comer en comedor y le permitimos algún tipo de cosas, ¿no? Como hacer varias cosas a la vez y demás. Entonces, desde la casa tenemos que empezar viendo este tipo de conducta juego para esta persona con TEA sea más fácil generalizar ese aprendizaje en otros ambientes. Entonces, sí es bien importante en esta parte de la familia que vayamos vigilando el avance en estas 4 áreas. A lo mejor a ti te toca solo un área, pero sí puedes ir generando, ir sugiriendo a la familia cómo va en las otras 3, ¿no? Para que vayamos dando una asesoría y un acompañamiento adecuado a nuestro alumno con TEA, ¿no? Entonces, bueno, esto es en la parte de la familia. Luego, vamos a ver entonces, fíjense que me topé esta imagen y les quiero compartir a ver a qué nos suena. Dice, la escuela volverá a ser el segundo hogar cuando la familia vuelva a ser la primera escuela. Qué cierto, ¿verdad? Qué importante el decir. Y esta nueva normalidad de estar, pues ahora, fíjense, todos los chicos tomando clase desde casa, haciendo todos los recursos, los papás casi creo que se volvieron expertos en dar acompañamiento, en enseñar cosas, o ya ni nos acordábamos, ¿no? De cuando las vimos nosotros en su época. Y esta realidad es muy fuerte. Tenemos que darnos cuenta que la escuela y la inclusión sí va a ser efectiva siempre y cuando la familia participe, siempre y cuando la familia trabaje en equipo, el barco, ¿no? Porque entonces, si no, vamos a dejar toda la tarea a la escuela y la verdad es que la escuela, si se la dejamos toda ahí, la escuela se va a quedar corta, porque en la escuela el chico con TEA está algunas horas del día.
pero en realidad el resto y la mayoría del tiempo está en casa. Y las principales conductas de enseñanza, aprendizaje que empezamos a tener, las empezamos a dar en casa, ¿no? El respetar a los compañeros, lo empezamos a fomentar desde la casa en el momento en que entre hijos se tienen que respetar el uno al otro. Entre hijos, en el comedor, nuestra persona con TEA no debe quitarle comida al hermano. Desde cosas tan pequeñas y tan simples es como empezamos a trabajar en la socialización y que más adelante va a impactar sin duda y fuertemente en la escuela. Entonces, este fue nuestro primer rubro. Vamos a ver el que sigue. Vamos a ver el siguiente engranaje, que es la preparación previa. ¿A qué nos referimos con esto? Preparación previa de muchas áreas, de muchas cosas. Primero, en la escuela, tenemos que encargarnos de un proceso de sensibilización en el ambiente académico. ¿Qué es esto? A lo mejor la familia conoce de autismo, a lo mejor el maestro de apoyo conoce de autismo, pero a lo mejor el maestro de grupo no conoce de autismo. Y no se diga el resto de compañeros y no se diga todos los demás docentes que pueden estar en el plantel educativo. No todos conocen del TEA. Y acuérdense que al ser una condición de las que denominamos también invisibles, por el hecho de que físicamente no se les nota nada, nosotros podemos ir, por ejemplo, al súper, podemos ir pasando por un pasillo y vemos a algún niño, no sé, haciendo alguna rabieta y volteamos y le vemos rasgos físicos de a lo mejor de una persona con síndrome de Down. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos decir? Ah, es un niño con síndrome de Down. Y pasamos de largo, ¿no? Porque entendemos la situación. Y no sé si les ha pasado, pero con los chicos con TEA, físicamente no se nota nada. Y el día de mañana, todos los papás siempre nos dicen, es que cuando voy al súper y pasa esto, todos se nos quedan viendo raro y me han dicho y me han cuestionado que por qué no educo a mis hijos y les han dicho cosas directamente, porque físicamente no se nota la condición del TEA. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que sensibilizar aún más, que informar aún más, porque no vamos a esperar una respuesta porque físicamente no se ve. Lamentablemente en México y en el resto del mundo, pero mucho en México, es muy fácil y casi siempre se encasilla la discapacidad a hablar de la silla de ruedas, por ejemplo. Hasta el mismo símbolo de discapacidad nos lo pone, ¿no? Entonces es muy común para las personas que no se involucran meramente con estos temas, pues pensar en que discapacidad es una silla de ruedas. Entonces a una persona con TEA que lo ven físicamente sin ninguna señal distinta, dicen, pues este niño no tiene nada, este niño tiene un problema de conducta, lo consienten mucho en casa, etcétera. Puede haber muchas cuestiones. Entonces tenemos que sensibilizar al ambiente académico en general, porque si no, nosotros vamos a estar trabajando, remando, pero el entorno no nos va a favorecer. Entonces es bien importante que todas las partes estén enteradas, ¿no? Otro punto es estrategias y conocimiento que tiene que tener la escuela integradora acerca del TEA y del niño en cuestión, porque una cosa es saber de autismo y otra cosa es conocer al alumno, ¿sí? Porque acuérdense que todos, el que tengan TEA no significa que todos vayan a ser iguales, como lo hablábamos hace ratito con lo del espectro. Entonces, cada uno tiene su personalidad y tenemos que conocerlo a fondo, porque de ahí se pueden derivar muchísimas situaciones. Fíjense, les platico, un alumno tenía un miedo muy peculiar a los payasos. Entonces resulta que un día del niño en la escuela, pues les llevaron un show y ya saben, ¿no? Sacaron a todos los niños al patio y todos sentados en el piso esperando el show. Ya venía el payaso, a este niño no le anticiparon que iba a haber un show de payaso. Entonces cuando sale el payaso con, ya saben, ¿no? La música súper fuerte, el payaso grite y grite, obviamente el vestuario de payaso muy colorido, entonces este chico pues le dio muchísimo miedo y empezó a llorar y a gritar y la maestra súper asustada porque nunca lo había visto así. Pues resulta que en realidad el niño pues siempre le había tenido miedo a los payasos y que esto en realidad no tiene nada que ver con el TEA, ¿no? Era cuestión de conocer al alumno. Entonces, sin duda, muchas cosas que nosotros tenemos que saber de nuestros alumnos con TEA no tienen que ver solamente con el diagnóstico, sino también con la personalidad. Entonces tenemos que conocer al niño en cuestión y es muy importante.
Ok, el siguiente punto es habilidades que el niño tiene que tener antes de ir a la escuela. El establecimiento de prerequisitos básicos en el alumno y o las estrategias que lo apoyen. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber muchísimas dudas. ¿Cuándo un niño con TEA está listo para irse a escuela regular? Esa es la primera pregunta que me hace un papá casi siempre. ¿Cómo puedo saber cuando ya está listo? ¿Cómo puedo saber cuando es la idea? ¿O cómo saber que no y me debo de ir por otra línea? Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta esto. Y esto se los comento porque el siguiente punto habla justamente de esto. Déjame aquí. Los prerequisitos básicos, pudiéramos decir algunos, y quiero hacer un hincapié importante. Estos prerequisitos básicos para la inclusión, nunca, 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 ninguna persona los va a cumplir al 100%, ¿ok? Nunca. No podemos esperar que todos los cumplan. Ya cuando los cumplen al 100%, entonces sí ya te vas a escuela regular. La realidad es que no. Son prerequisitos básicos que lo ideal sería pues trabajarlos para que en la medida posible y entre más los tengan, pues podemos a lo mejor vislumbrar un mejor pronóstico, ¿no? Control de conducta, ¿por qué? Porque ¿qué quiere decir esto? En que, bueno, pues que el niño no se agrede, no se autoagrede o no agrede a los demás y que se ponga en peligro su vida, a sí mismo y la de alguien más. Entonces, es importante el control de conducta, es importante también la capacidad de atención a distancia, o sea, que el chico pueda permanecer en su pupitre y pueda estar de cierta forma siguiendo la clase con sus ayudas y demás. Ahorita vamos a hablar de ello, cómo poder propiciarlos cada uno. Trabajar con supervisión relativa, capacidad para imitar la conducta social de otros, que también pueda imitar a los demás y aprender de los niños. A veces es mucho más fácil que aprendan de sus iguales a que aprendan de un adulto. Entender expresiones de otros, darse a entender, capacidades cognitivas a su nivel. Fíjense que a su nivel, no le estamos diciendo que se tiene que saber todos los contenidos que marca el programa, ¿no? No, a su nivel. Y contar con mecanismos básicos de teoría de la mente. Ahorita ya les platicaba un poquito de lo que es teoría de la mente. Entonces, necesitamos también una base de eso. Y independencia y autocuidado en el aseo personal. ¿Por qué? Porque es bien importante que el chico tenga la autonomía para poder ir al baño, para poder hacerse solo y de cierta forma pues tener este grado de independencia que le permita desplazarse en el plantel escolar, ¿no? Ojo, que tengo que trabajar desde casa para desarrollarla. Acuérdense, ninguna persona las vamos a cumplir al 100%. Todos hemos necesitado algún tipo de ayuda en estas áreas, ¿no? A lo mejor alguien de chicos necesitaba más atención en una que en otra. Entonces, imagínense para las personas con TEA la fuerte necesidad que va a tener de apoyo, muchísima. Entonces, ¿qué tengo que trabajar desde casa para desarrollarlo? Y ya sabemos que estos son como los prerequisitos que me podrían ayudar de alguna manera para poderme ir anticipando a lo que se va a necesitar allá en el ambiente regular. Entonces, ¿qué necesito trabajar? Si necesito control de conducta, entonces empiezo a trabajarla desde casa también. La atención a distancia, que desde la casa él pueda sentarse, esperar su turno, cuando va a pasar alguna situación, cuando está esperando en el coche, cuando le vamos a dar algo que no sea de forma inmediata para crear la paciencia. Imitación, que juegue con la familia, que empiece a tener todo este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a trabajarlo. Entonces, sí es bien importante que aunque ninguna persona las va a cumplir al 100%, sí las tengamos en cuenta para trabajarlas, para buscarlas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan por ahí, antes de entrar al otro engranaje, la otra tercera parte que les quiero compartir? ¿Se acuerdan de la fábula de la zorra y la cigüeña? Esta fábula habla de que la zorra le hace una broma a la cigüeña. Se va por ahí, le dice, te invito a mi casa a comer. La cigüeña muy gustosa le dice que sí. Entonces, bueno, ya llegan a la casa de la zorra y la zorra traviesa le hace la broma de darle de comer en un plato plano. Entonces la cigüeña, muy apenada, empieza a decir que pues, de repente tuvo un dolor de cabeza, que ya se tiene que ir, que tiene prisa. Entonces la cigüeña se va. Pero la realidad es que la cigüeña se va porque no pudo comer en ese plato. Después la cigüeña le dice,
pero ahora quiero que usted me visite a mi casa, le dice a la zorra. Entonces, digamos que ahora se vuelven los papeles al revés. Ya, entonces la zorra se va a la casa de la cigüeña, ¿y qué creen que pasa? Pues la cigüeña le hace la broma de igual forma y le da de comer en un plato profundo, en el que obviamente a la zorra pues no le cabía su hocico. Entonces, ¿qué pasó? Pues la zorra, muy avergonzada, se fue, muy triste que no pudo comer, pero aprendió la lección, ¿verdad? Ahora sí. A ver, en el chat ahí compártanme, por favor, y aquí Lola me ayuda a decirnos qué Sí, ponen por ahí. hay varios comentarios, A ver, algunos no necesariamente están relacionados con lo que has estado hablando. Ahora te voy a ajá, leer algo y yo claro, sí. antes de leer algunos quiero compartirte, ay, perdón, voy a abrir mi, eh, mi video. En esta primera parte donde hablaste de la familia, yo sí les quiero decir, hoy tenemos a muchas maestras aquí, Julia, a muchas maestras y maestros. Es más, creo que en su mayoría se registraron maestras y maestros. Entonces, tocaste el tema de los padres de familia. Yo soy madre de familia, pero además fui maestra. Y sí puedo decir que como maestras nunca pueden olvidar que ciertamente Julia acaba de decir algunas cosas que en el deber ser deberían de ocurrir en casa, pero no es así. No siempre es así. ¿Por Así es, qué? no Porque no siempre. están las condiciones dadas, las condiciones emocionales, las condiciones económicas, las condiciones ambientales, cualquier tipo de condición. Entonces, cuando ustedes reciben a su alumno en un salón de clase, ustedes se tienen que olvidar de lo que pudo haber pasado en casa o de culpar a la mamá, al papá, a la abuelita, a la cuidadora o al cuidador. Se tienen Claro, que olvidar de eso, ¿no? Porque algo que yo aprendí trabajando como maestra en escuelas públicas por 17 años aquí en Estados Unidos, es eh, yo no puedo voltear a ver lo que está pasando en la escuela de la casa del niño cuando el niño lo tengo yo conmigo. Yo soy ajá. entre comillas, su mamá en este momento, ¿no? Entonces, es verdad todo lo que comparte Julia, muy importante, pero quiero que sepan que no siempre sucede así. Y igual se los digo a los padres de familia, no podemos ir con el dedo de Claro. señalador diciendo que los maestros no hacen, o sí hacen, o hacen mal, porque esto es un equipo de dos. Y si uno de las dos partes del equipo se está señalando, entonces el afectado Ahí, el niño o la niña será el afectado, ¿ok? Entonces, ahora, mi inquietud, aquí dice Ileana, mi a ver, inquietud es sí. cómo valorar, a ver, espérame, cómo valorar a los niños o a las niñas de acuerdo a su experiencia en preescolar o primaria. Está hablando de valoraciones, ¿no? Ok. Valoración, nos referimos a la evaluación. Yo pienso que Las eso calificaciones. yo me imagino que es en el proceso como de valorar en dónde están. Si nos puedes aclarar un poquito más, Ileana, pero Ajá, me imagino Ileana. que es A ver qué. valorar en... Sí, aquí estoy, buenas tardes. Es que Buenas tardes, Ileana. son muy inteligentes, trabajan, su ritmo de trabajo es rápido. Ok, Entonces, en el nivel preescolar, ellos se valora a través de la observación en los productos. Y también conozco a niños en primaria, entonces donde se requiere de evaluarlos, pues de valorar con dibujos, con cuestionamientos Ajá. directos. Entonces nada más esa era para enriquecer nada más esa temática, porque si se da realmente una valoración diferenciada o realmente se les lee realmente el instructivo, nada más, un poquito más de eso, porque ok. tienen muchas capacidades. Gracias. Claro. Sí, y aquí va a depender mucho de tu alumno, como dices, porque habrá chicos que requieran menos apoyos que otros. Entonces, tendríamos que dimensionar cuál es la necesidad de tu alumno específicamente para saber qué tanto puedes evaluar en él y qué tanto le puedes ir exigiendo. Porque también hay chicos que se aburren muy fácilmente, porque a veces el grado preescolar para ellos es muy fácil, muy sencillo, porque el chico apenas está viendo ciertas cosas y él ya se sabe muchísimas más, ¿no? Entonces, aquí sí va a depender mucho de eso, pero yo sí te sugeriría en preescolar, digamos que es un poco como muy básico, pero sí sería importante que dependiendo de las habilidades de tu chico sería el cómo le puedes ir exigiendo.
no limitarlo mucho, porque a veces ellos caen en el aburrimiento y luego el aburrimiento puede conllevar a una cuestión conductual en que realmente el chico ya no le interesa estar en el aula. Entonces, para las evaluaciones yo sí te sugeriría el que si no requiere muchos ajustes, ahorita vamos a hablar de los ajustes razonables, todavía no llegamos a eso, justo es la parte en la que vamos a entrar, pero si no requiere muchos, no hay necesidad de hacerlo, ¿sí? Para que tampoco lo limitemos, porque si él tiene la oportunidad y tiene las herramientas, adelante, ¿verdad? Los menos apoyos necesarios. Pero si sí lo requiere, sí hay que ponerlos, ¿verdad? Entonces aquí es como que no hay una respuesta totalmente correcta, sino es que dependiendo de la persona, tú dimensiones qué tantos apoyos requiere, si en tu diseño requiere algo más específico para potencializar, o si te tienes que regresar un poquito, ¿verdad? Entonces, pero nunca limites, o sea, eso sí sería bien importante. Gracias. Sí. Muy bien. Y muy importante, Ileana, que seguro Juliana lo dirá más adelante, Julia, perdón, hay que tener objetivos. Siempre hay que tener objetivos, ¿no? Siempre. O sea, si no hay objetivos, no sabemos para dónde vamos, ¿no? Es como, es como no tener una brújula. Es como que te regalan un yate y te quedas en medio del mar porque no sabes para dónde vas. Sí, Ok, te leo una pregunta más claro. Y las demás adelante. Son entre comentarios, entre preguntas, algunas las he medio respondido yo. ¿Cómo convencer a los profesores para que se capaciten por amor a su vocación? Muy bien. Bueno, yo creo que esa pregunta ahorita se va a contestar. Vamos a guardarla porque fíjense que esa parte no tenemos la varita mágica todavía, ¿verdad, Lola? Quisiéramos tenerla, la varita mágica para convencer y decir, este maestro va a aceptar a mi hijo, ¿no? Voy a hacerlo. La verdad es que no, por eso necesitamos nosotros capacitarnos con saber la condición para poder sensibilizar. Algo de lo que dijo Lola ahorita es bien importante que nos pueda ayudar en esto. Cuando tú como docente, tú como maestro, acoges a la familia, porque en realidad acoges a la familia, ¿sí? No acoges solo al chico, acoges a la familia, las angustias de la mamá, las preocupaciones del papá, el día a día, ¿a poco nos llegan contándonos, ay, es que se nos hizo tarde por esto, o es que ayer batallamos? Nos involucramos con la persona, con la familia. Entonces, mucho del convencimiento es realmente involucrarnos completamente con la familia y ser empáticos con ellos, porque a veces el dedo señalador es lo que puede marcar una distancia grandísima. Y eso la verdad es que lejos de acercar, va a ser una barrera más grande en la relación. Entonces, bueno, ahorita la dejamos pausadita, espero que con lo que vayamos, ahorita la vuelvo a retomar. Exactamente. Entonces, exactamente. Entonces yo creo que vamos a seguir y antes de seguir nada más muy rápido, para mí, si me hacen esa pregunta a mí, yo te digo, siendo tú el ejemplo de lo que quieres ver en los demás. Porque siendo tú ese ejemplo, vas a inspirar. Eso es todo. Vamos, Julia. Venga. Bueno, entonces les hablaba de la fábula, ¿verdad? Entonces yo les preguntaba ahí por el chat que nos pusieran, ¿qué era lo ideal que debió haber pasado con la zorra y la cigüeña? Que tuvieran por ahí esta guerra de platos, de venganza, ¿era lo ideal? ¿O qué era lo ideal? ¿Qué debió de haber pasado aquí para que realmente los dos comieran a gusto? A ver, ¿qué se les ocurre por ahí? ¿Qué cada uno su plato, dice aquí, o sea, que cada uno llevara su plato, que hubiera empatía, ¿sí? Que uno, exactamente. Sí, o que los dos tengan el plato de los dos. Claro. ¿No? Y aquí lo ideal era, pues, que cada quien tuviera el plato que necesitaba, ¿no? Si la cigüeña necesitaba un plato profundo por su pico, pues él tenía que tener su plato profundo. Y igual la zorra, ¿no? Tenía su plato plano y pues que él tuviera su plato plano. Entonces, aquí este punto es para hablar del engranaje que sigue, que es la escuela. Nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que hacer un diseño universal, y acuérdense que es lo actual, lo actualizado, es que tenemos que estar hablando de que en nuestras aulas tenemos que estar diseñando programas y diseños universales para propiciar el aprendizaje en todos los alumnos. Ojo, aquí todavía ni siquiera nos metemos hablando del espectro autista. Aquí estamos hablando del rubro general. Y entonces,
¿Qué pasa cuando nuestro diseño universal no es suficiente? Cuando dices tú, tengo un alumno con TEA, mi diseño universal, aparte que acoge a todos, pero este alumno necesita algo complementario, algo más, como ahorita lo que nos decía Ileana. Tendríamos que irnos a hacer los ajustes razonables necesarios. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de ajustes razonables? Bueno, lo vamos a ver ahorita. Y una parte importante, el trabajo en equipo. Ahorita hablábamos de eso bien importante. No se puede que no haya trabajo en equipo. Tenemos que remar todos para el mismo lado. Pues la familia, la escuela, los centros de terapia, todas estas partes complementarias, es mejor y el avance es mejor cuando realmente todas las partes están involucradas y van hacia el mismo lado. Entonces, ¿cuáles serían estos ajustes razonables? Bueno, los ajustes tendríamos que contemplar en las 4 áreas. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de las 4 áreas del TEA? Tendríamos que ver qué ajustes necesita para la parte social, si este alumno le cuesta hacer amigos, no le cuesta hacer amigos, lo voy a sentar al lado del compañerito que me lo va a jalar por si tiene alguna duda, que me lo va a acercar. Desde tips tan pequeños como esos, nosotros ya estamos haciendo un ajuste necesario en función de sus necesidades. En la comunicación, ¿cómo comunica? ¿Realmente él me va a comunicar cuando tiene la necesidad de ir al baño? ¿Me va a comunicar cuando tenga la necesidad de pedir permiso para ir a tomar agua o no? ¿Mi alumno tiene lenguaje? ¿No tiene lenguaje? Aquí ustedes tendrían que evaluar qué nivel de TEA tiene tu alumno para que entonces tú decidas qué nivel de ajuste tienes que hacer aquí. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos con imágenes de qué podemos hacer, pero también en el área de comunicación va a ser muy necesario. En los intereses, ok, ¿qué le interesa? A lo mejor aunque tenga intereses restringidos, podemos agarrarnos de ahí para utilizarlo a nuestro favor. Si ya sabemos que a este alumno le gusta Peppa Pig, pues déjame que cuente las Peppa Pig de esta hoja, déjame que vea esto, que vea el otro, traje un guiñol con Peppa Pig y ahí por ahí empezamos, ¿no? En esta parte de intereses restringidos es importante que nosotros veamos estas particularidades como una herramienta positiva, no como algo que sea como un impedimento, sino como que de ahí te puedes tomar para potencializar lo que sigue. Ya sabemos, por ejemplo, en Arena tenemos ahí un alumno que le encanta el orden y la limpieza. Entonces ya sabemos que él es el encargado de supervisar el salón, ¿no? Que cuando vaya, que estén todos en orden, que supervisa, que los compañeros no tiren papeles al piso, o que al final se encargue de ver que todo haya estado en su lugar, ¿no? Utilizar esos intereses restringidos para algo positivo y potencializar. Les comparto, en una ocasión platiqué con una maestra y me decía a inicios del ciclo escolar, por ahí de octubre, me decía, es que estamos batallando mucho con Paulina. Y yo, ¿por qué? ¿Qué está pasando con Paulina? Me dice, es que no quiere trabajar, no socializa, no le interesa estar con nadie, no termina su trabajo, no se involucra. Entonces, por ahí ya hablamos de técnicas que hacer, involucrarla en trabajos de equipo, sentarla con aquel compañerito con el que más tiene empatía, etcétera, ¿no? Total, a la vuelta de año, por ahí de febrero, me vuelve a marcar y me dice, es que se acuerda que hablamos de Paulina, sí, es que ahora es al revés, ya no sé cómo hacerle para que Paulina deje de platicar, para que Paulina se siente, para que Paulina ya no le ayude a los compañeros, porque acababa su trabajo y luego iba y le ayudaba a los otros, porque ella ya estaba desocupada, ¿no? Entonces ahora ella, pero la maestra me lo decía como queja, ¿no? Me decía, es que ya no podemos con Paulina, o sea, ahora era al revés. Primero era porque Paulina no hacía y ahora era porque hacía de más. Entonces le digo, más allá de molestarme, la reacción de la maestra fue muy, muy diferente porque no se esperaba mi respuesta y le digo, muchísimas gracias por lo que me dice, le digo, porque me emociona el saber que Paulina ya socializa, me emociona el saber que Paulina ya le ayuda al compañero, porque todo lo que implica que una persona con TEA le ayude al compañero, pues eso es de empatía, teoría de la mente, socialización, sensorial, o sea, imagínense todo lo involucrado, ¿no? Entonces yo estaba feliz, entonces le digo, no, pues gracias por la noticia, a mí lejos de molestarme, me da muchísimo gusto lo que me platicas. Me dice la maestra como que sacada de onda y me dice, ¿sabe qué?
yo no lo había visto así. Yo lo estaba viendo del lado negativo, ¿verdad? De que no se sienta, que no deja de ayudarle a los demás, que ahora no para de hablar, pero tiene razón. En octubre que le hablé, no hacía nada de eso. Entonces, lejos de verlo como algo negativo, también tenemos que aprender a que estos intereses distintivos y estas cuestiones, pues las aprendamos a ver de una manera más positiva para sacarle provecho. Que las personas con TEA tienen muchas habilidades, solamente que se vuelven como del currículum escondido porque no se notan fácilmente. Entonces, en la medida en que los conocemos, ahí lo vamos descubriendo. Y la parte sensorial, también bien importante, ¿qué ajustes vamos a necesitar hacer ahí? Tenemos que contemplar el ruido del salón, como el ejemplo que les decía hace ratito, de este alumno que no podía entrar al salón porque le molestaba un aroma. Hay que contemplar todo ese tipo de detalles antes de a lo mejor señalar, decir, a ver, ¿qué está pasando en el salón? ¿Qué está sucediendo? Lo vemos que se tapan los oídos continuamente. El bullicio del salón es muy, muy grande. Recuerden a todos los niños cuando llegan del salón grite y grite y luego que ya huelen un poquito porque ya sudaron un chorro en el recreo y que llegan todos sudados. Pues sí, es toda la parte sensorial está realmente latente y es una dificultad muy grande para los chicos con TEA estar ahí. Entonces, en estas 4 áreas, los ajustes razonables tendríamos que considerarlos. ¿Cuáles van a apoyarnos para que entonces podamos dar el plato adecuado a nuestro alumno con TEA? Y no le querramos dar el plato contrario, que lejos de ayudarle, pues nos vaya a perjudicar y que lejos de que el chico se sienta a gusto, se sienta feliz, se sienta pleno, pues realmente vaya a sufrir a la escuela, porque sí pasa, ¿no? Y dar las condiciones para que suceda. Como decía Lola hace ratito, no todas las familias, por eso hablábamos al inicio de la parte de la familia, que la familia teníamos que estar al pendiente de que tuvieran esta parte de desarrollo humano, de duelo, de aceptación, de toda esta cuestión, porque no todas las familias tienen los mismos recursos para trabajar en las cosas en el ¿Ahora día. qué? Tenemos que Perdón, estar muy al pendiente de eso, no hay problema. Muy al eh, pendiente. Julia, vuelve a abrir tu micrófono, por favor. Ya ahí está, listo, muy bien. Entonces, parte de esto tendría que ser, pues, darnos cuenta que este diseño universal no siempre va a ser suficiente. El diseño universal, y ya no lo marca, y ya es de ley, ¿verdad? En la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad se habla de que el diseño es el diseño de productos, entornos, programas que puedan utilizar todas las personas en la medida posible sin necesidad de una adaptación especializada. Pero cuando es necesario hacer algún ajuste, no excluirá las ayudas técnicas para grupos peculiares, particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. O sea, si es necesario y ya estamos orientados a que así debe ser nuestro diseño universal y no es porque a nosotros se nos haya ocurrido ni nada, realmente es algo que ya es de ley, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy conscientes de esta parte y que nos lleven todos nuestros ajustes a esto. ¿Qué es esto? Las modificaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada, ¿sí? Indebida, cuando se requieran en un caso en particular para garantizar a las personas con discapacidad, aquí sí ya estamos hablando de un grupo específico de discapacidad, el goce de ejercicio en igualdad de condiciones. En una ocasión me pasó que podemos tener muchos pensamientos, y como bien decía Lola, cada persona es distinta, entonces tenemos que nosotros darnos cuenta que en la medida en que nosotros podamos hacer estos ajustes y darnos cuenta de la necesidad y ser empáticos con el alumno y con la familia y a su vez jalar a la familia a que se sume al equipo, porque ciertamente hay partes que exclusivamente le van a corresponder a la familia, pero en nosotros está el potencializarlas, porque a veces la familia no sabe cómo iniciar, no sabe cómo arrancar, no tiene la idea ni el conocimiento o la preparación emocional en el momento para que se den las condiciones. Entonces ahí es donde nosotros como docentes tenemos que ir acompañando paso a paso a la familia para que esto vaya sucediendo, ¿ok? Entonces A tenemos ver, que aprovecharnos desde las... perdón, Julia, ¿puedes volver a abrir el micrófono, por favor? Pues, gracias. Ahí, ¿se escucha? Sí. Muy bien.
Entonces, tenemos que tomarnos de las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas de un alumno con TEA? Son pensadores visuales y ellos fácilmente tienen muy buena memoria, todo procesan mejor en imágenes, son muy metódicos, les gusta el orden, la estructura, hacer las cosas de una manera, se las aprenden de esa forma. Tienen un pensamiento muy concreto, por eso todo aquello que implique algo muy subjetivo les puede costar un poco de trabajo, por eso, por sus dificultades en teoría de la mente. Entonces, son frecuente atención a los detalles, pueden ser muy detallistas para ver cosas muy peculiares, y tomándonos de esas fortalezas es como podemos desarrollar nuestros ajustes razonables cuando este diseño universal no es suficiente. Ahorita nos decía Ileana, ¿qué tanto valorar, qué tanto evaluar, qué tanto ponerle? Bueno, las ayudas van a ir en función a la persona. Mientras menos ayudas necesite, o sea, si con el diseño universal es suficiente, con eso nos quedamos. Ya si necesita algún ajuste especializado, entonces lo podemos brindar. Si no lo necesita, no lo hagamos, ¿no? Porque tampoco es limitar al alumno, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de 3 estrategias que vamos a retomar, que nos van a apoyar a esto que hemos venido hablando, a los ajustes razonables, a la parte de la familia y toda esta parte. Entonces, el primero sería para crear las condiciones físicas del espacio. Aquí podríamos hablar de la utilización de apoyos visuales, ¿sí? Bien importante, y de limitar espacios de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita con imágenes les voy a enseñar algunos ejemplos, pero la idea aquí es que para crear condiciones físicas del espacio en tu salón de clases, tienes que apoyarle con los apoyos necesarios, visuales, que acuérdense que ya vimos que es una de sus fortalezas, tenemos que tomarnos de ahí para poder potencializarlo, y delimitar espacios de trabajo, saber el lugar específico de cada cosa. Aquí va tu mochila, aquí van tus libros, este es tu pupitre. Delimitar las zonas a ellos les ayuda a tener clara la información, porque por sus dificultades en teoría de la mente, a ellos les puede costar mucho trabajo esta parte de inferir y de estar adivinando, de que bueno, si todos los compañeros hicieron eso, entonces yo también. En una ocasión me tocó un alumno que decía, es que la maestra dijo, saquen su lápiz. ¿Y por qué no lo sacaste, Pablo? Pablo, ¿por qué no lo sacaste, Pablo? Es que no me dijo, Pablo, saca tu lápiz. ¿Sí? Cuando hablamos de la generalización, a ellos les puede costar un poco de trabajo darse cuenta que también la instrucción es para ellos. Entonces, tenemos que ayudarles con los apoyos necesarios. Para propiciar la interacción y la comunicación, aquí vamos a hablar de la utilización de agendas, de tableros de comunicación, y otro por ahí que puede ser el uso de la carpeta de texto. ¿Qué quiere decir esto? Para que sí o sí la persona con TEA tiene que tener en su vida una forma de comunicación y de interacción. ¿Por qué? Porque todo ser humano tenemos esa necesidad de comunicar. Por ahí, no sé si han escuchado el mito que se dice que todas las personas con TEA son agresivas. Es un mito muy sonado, que piensas en un alumno con autismo y el maestro automáticamente puede llegar a pensar que es un alumno con el que va a batallar en el salón en la conducta. ¿Por qué pasa eso? Porque quizá hemos visto alumnos que han tenido dificultades conductuales, pero la base de esos problemas conductuales en muchas ocasiones puede haber otras bases, la base sensorial, etcétera, de salud, alguna condicionante temporal que pudiera estar por ahí detonando alguna conducta, pero el 70% de los casos de los problemas conductuales se derivan de problemas de comunicación. Es donde el chico con TEA no sabe comunicar, entonces no encuentra una forma adecuada de comunicar y les pasa como a Luis Carlos. Cuando Luis Carlos me pegó y yo volteé, lo abracé y le di un beso y tuvo mi atención, él dijo, oh, cada vez que yo le pegue, ella va a voltear y me va a dar un beso y un abrazo, ¿no? Entonces su intención era comunicar algo, no pegarme, pero a veces esta falta de comprensión de los ambientes pues dificulta la interacción. Entonces, utilizar agendas y tableros de comunicación, carpeta PEX para propiciar la interacción y comunicación son indispensables en el salón de clases. Ahorita vamos a ver algunas fotos de eso. Para promover el aprendizaje significativo, bueno, en esta área nos vamos a evocar en hacer ajustes a los contenidos, a los propósitos y a las evaluaciones. ¿Qué quiere decir? Otra vez, volvemos al mismo punto. Los ajustes razonables cuando sean necesarios, en la manera en que sean necesarios, en el nivel que sea necesario.
¿Por qué? Porque cada persona es distinta, no podemos decir que lo mismo va a funcionar para todos. Entonces, en función de tu alumno, tienes que evaluar qué tantos ajustes requiere para que los puedas implementar. Y entonces, ahora sí, vamos con los ejemplos visuales, que por aquí puedan ver las fotitos, de crear para las condiciones físicas. Fíjense, les pongo fotos, desde colgar su mochila, fíjense, todo tiene apoyo visual, que el chico sepa dónde debe colgar su mochila, la agenda visual al frente del pizarrón, por ejemplo, hoy qué día es, qué niños vinieron, en qué momento estamos, la foto en el locker que le corresponde, que él sepa su lugar, la toalla que le toca, fíjense los apoyos visuales para la rutina del baño, etcétera. Toda aquella señalización, imagen que le traduzca la información es bien necesaria y en el entorno escolar todavía más. Porque en mi experiencia, fíjense que en muchas escuelas hay de todo, ¿verdad? No podemos generalizar, pero hay escuelas que son muy ordenadas, hay maestros que son muy ordenados en su salón de clases, que realmente es lo que beneficia. Si se fijan en estas imágenes, es orden lo que vemos aquí, es orden y es estructura y es espacios definidos y es ver que cada cosa en su lugar y todavía señalizado con la foto del alumno si es necesario. Si ya sabe discriminar su nombre escrito, pues simplemente con que pongas el nombre de la persona, del alumno, y ya no tienes que poner la foto. Entonces, esto va a variar, depende de tu alumno. Y en este caso, estos son algunos ejemplos para el orden, pero sí es bien indispensable. Muchas veces, cuando el maestro no es muy ordenado y hay cosas por el salón volando por todas partes, esto a veces puede dificultar mucho porque no le da mucho sentido y apoyo a la teoría de la mente, a inferir que cada cosa en su lugar. Entonces me dices, guarda la libreta y veo libros tirados por todas partes, pues como que, ok, ¿dónde lo guardo? Va a ser muy confuso para ellos. Entonces, mientras más orden, más estructura en los espacios de tu aula diseñes, va a ser mucho mejor. Para el lado de propiciar interacción y comunicación, aquí lo que te recomendamos literalmente es utilizar agendas visuales o escritas. Depende de tu alumno, del nivel de comprensión. Por ejemplo, ya lee y ya comprende la lectura, simplemente con que hagas la lista. Por ejemplo, ahí pueden ver la primera agenda escrita del 1 al 8, es un chico de prepa. O sea, donde simplemente él necesitaba una lista para irse él solito, incluso hasta, miren, le pone hora, o sea, porque él ya domina lo que es el reloj. Entonces, en este caso, para él una lista como esa es suficiente. Para otros quizá tendremos que combinar la palabra escrita, como es el caso de la foto que sigue, al ladito de esa justamente, y ir palomeando y quitando la foto, ¿sí? Y para otros podemos apoyarnos, como en la agenda de arriba, con el uso por ejemplo, es una agenda de Pocoyo, donde le estamos diciendo lo que va a pasar, ¿no? La agenda es lo que te va a decir ya. ¿Por qué? Porque la teoría de la mente, al no poder inferir qué está pasando, recordemos el salón de clases, hay una de cambios todo el día, ¿no? Hay actividad tras actividad tras actividad y a veces hay cambio de planes. Entonces tenemos que estar siempre informando al alumno con TEA qué es lo que va a pasar para que esta ansiedad baje. Los apoyos visuales y las agendas lo que hacen es incrementar la predicción y bajar el nivel de ansiedad. Entonces, con esto logramos que el alumno se calme y él sepa qué esperamos de él y no esté con la duda. De hecho, cualquier niño, aunque no tenga TEA, sí o no, si tú le dices, hoy es lunes y todo niño te pregunta, ¿qué vamos a hacer hoy? Todos los niños lo preguntan y no tienen TEA. Imagínate para un niño con TEA, ¿por qué va a ser diferente? Él también te va a querer preguntar y también quiere saber qué va a pasar. Y también de angustia. Y luego recordemos que por las dificultades en teoría de la mente, pues no leen todas las señales del entorno, pues más difícil se vuelve predecirlo. Entonces es bien importante que la agenda sí la utilizamos. Por ahí tenemos otro ejemplo de la agenda visual de manera vertical. Ahí la agenda se coloca en el orden que van a pasar las actividades. Cuando ya termina la actividad, la tarjeta se quita, se guarda en la tarjeta de terminado y se continúa con la siguiente imagen. Así el alumno puede ver el paso del tiempo, que es algo muy subjetivo.
cuando tu mamá te decía, acordémonos de nuestra infancia, cuando tu mamá te decía, mamá, tú le decías, llévame a la tienda, y tu mamá te decía, al ratito. Y tú insistías, llévame a la tienda, y te seguían diciendo, al ratito. Y así te la llevaban todo el día, al ratito, al ratito, al ratito. Uno llegaba a inferir que ese ratito no iba a llegar, que eso era, no, ya no me va a llevar mamá, ¿verdad? O sea, ya fue, me está dando el avión, ¿verdad? Ya no va a pasar. Entonces, en esta situación, nosotros podemos decir que el chico con TEA también necesita saber cuándo es al ratito. Si tu alumno con TEA te dice que ya quiere comer y ya está sacando su lonche, pero todavía no es hora del lonche, ¿y qué le decimos a veces? Todavía no es hora, al ratito. Y guardamos el lonche y el niño a lo mejor se enoja, hace algún tipo de conducta por ahí, porque en realidad no te está entendiendo qué es eso de al ratito. Solamente entendió que tú le quitaste la lonchera porque no se lo debía de comer. Pero en realidad no comprendió lo que esperábamos que comprendiera. Entonces, con la agenda, cuando tú le señalas, mira, es hora de, y le señalas lo que está sucediendo en ese momento, es más fácil que él sepa cuándo toca lonche. Mira, estamos en la libreta verde. Aquí, y le señalas la tarjeta, vamos a comer el lonche. Y entonces tiene mucho más sentido porque estamos traduciendo la información, pero de la manera en la que realmente él nos pueda comprender. De ahí también se derivan otros como tableros de comunicación para indicar qué quieren, qué necesitan, que si quiero ir al baño, quiero tomar agua. Tener un tablero de comunicación a la mano es muy necesario, sobre todo en el salón de clases, porque se pueden presentar muchas, necesito un descanso, necesito relajarme, quiero salir un poco. Recuerdo a un alumno que tenía que él le molestó, de pronto había momentos en los que se saturaba mucho sensorialmente, él estaba en secundaria, Juan Carlos, y me decía Juan Carlos, es que me molesta mucho el ruido. Y la estrategia que hacíamos era, bueno, en ese momento que te moleste, que ya te sientes muy saturado, pides permiso de ir al baño. Entonces él pedía permiso, iba al baño y a él le gustaba, en sus momentos de relajación, él necesitaba tener sus movimientos estereotipados de las manos y totalmente válidos y necesarios para autorregularse. Entonces, la estrategia que él decía es que no me gusta hacerlo porque todos se me quedan viendo si aplaudo, Juan Carlos. Entonces le decía, bueno, entonces vamos a hacer esto. Entonces Juan Carlos pedía permiso para ir al baño y ya en la soledad, en el baño, ya él se ponía ahí a hacer sus movimientos, se relajaba, respiraba, tomaba agua, se mojaba las manos y luego ya regresaba al salón nuevamente y otra vez a recargar pilas, ¿verdad? Entonces, estos momentos son bien importantes, dependiendo. Juan Carlos, por ejemplo, tenía un TEA nivel 1, podía compartirlo fácilmente, decirle a la maestra que necesitaba salir y tomarse un descanso, pero podremos también tener alumnos que no tengan la habilidad para compartirlo verbalmente, pero no significa que no tenga la necesidad, la va a tener. Entonces, tenemos que tener un tablero de comunicación visual como este para que nosotros le enseñemos que cuando él esté con una situación, él pueda señalarnos qué es lo que necesita. Y con la práctica, el chico lo puede ir haciendo, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito, pero ahí lo va logrando. Y la de abajo es la carpeta PEX. A continuación les voy a poner un video. Se los voy a ir relatando yo lo que pasa. Es un video cortito, donde en arena están los alumnos utilizando la carpeta PEX para señalar que quieren ir al baño, ¿sí? Es un ejemplo de cómo en el ambiente de escuela, en el aula de clases, ustedes lo pueden implementar. Ahí va. El niño está seleccionando el quiero baño, ¿sí? Luego retira la tira frase, se la da a la maestra y le dice quiero baño. Y ya la maestra le dice que muy bien, que vaya al baño. Aquí igual, está dando la tarjeta, el maestro le dice que sí, muy bien, vamos al baño. Igual este otro alumno, él mismo dice baño, lo señala y entonces ya procede. Si se fijan, esta es una manera en la que todos los padres de familia en arena llevan el sistema de PEX y llevan una asesoría por parte de una especialista y ella, las familias también lo llevan sí o sí y tenemos muchísimos testimonios de todos los papás en donde dicen es que
gracias a que mi hijo ya logra comunicar desde cosas tan básicas como estas, disminuyeron los problemas conductuales, disminuyeron el que el papá a veces pues tenía que andarle adivinando de qué era lo que quería. Y en el salón de clases nos topábamos con situaciones muy difíciles donde a veces no sabíamos qué quería el alumno. Entonces en el aula de clases va a ser muy valioso el que si tú empiezas a manejar los pictogramas, los tableros de comunicación y le enseñas a tu alumno a ir comunicando sus necesidades por medio de ellas, es mucho más fácil que el día de mañana el alumno te lo pueda solicitar. Entonces, esto es bien importante. Vamos al que sigue. Para promover el aprendizaje significativo, ¿ok? Aquí vamos a que tenemos que apoyarnos de imágenes. Todo lo que vayamos a reforzar en las materias, en las clases, no importa el nivel de ajustes que estés haciendo, no importa si tu grupo ya tendría que estar viendo fracciones y mi niño apenas está aprendiendo los números porque a lo mejor tiene retos importantes en el área intelectual, no importa, siempre hay que apoyar con los apoyos visuales, porque eso complementa el aprendizaje académico y para ellos puede ser muchísimo más fácil si tú lo apoyas con un dibujo, apoyas con un recurso visual, algún video. Hoy en día con esa tecnología y las maravillas que nos permite, podemos incluso en el salón de clases pasar algún video que apoye el tema que estuvimos viendo el día de hoy. Y a lo mejor el chico no le puso atención a la libreta, pero el video lo tuviste totalmente captado. Entonces también eso nos apoya mucho a reforzar el contenido académico de nuestros alumnos con esta condición. Preguntas simples sin engaño en las evaluaciones. Acordémonos, teoría de la mente. En una ocasión yo le dije a una alumna, Paola, córrele. Ella estaba comiendo y comía muy despacio. Entonces yo le hago la frase y le digo, Paola, córrele porque si no acabas a tiempo no puedes ir al recreo. Entonces Paola se angustia y empieza a llorar y me dice, es que no quiero correr, estoy comiendo. La parte de teoría de la mente es una parte bien difícil, tenemos que traducir. Yo le explico a Paola, no, Paola, eso significa que te apures rápido. Solemos decir esa palabra para decir apúrate rápido y decimos córrele. Ah, ok, y entonces después ella ya lo podía aplicar y lo pudo usar con sus compañeros. Pero tenemos que enseñarles. Pero en una evaluación, por ejemplo, en un examen que vamos a aplicar, es muy difícil que a veces ponemos preguntas como de engaño, que solo una palabrita ya cambia el contexto de las cosas, de la respuesta, entonces ya se la sacó mal. Tenemos que tener ahí, procurar que al menos con nuestro alumno con TEA, sí ser como muy directo, sin engaño, para evitar que esta parte de la teoría de la mente pues le juegue por ahí una mala experiencia, ¿verdad? Entonces, lo mejor es preguntas sin engaño, reducir opciones múltiples. A veces damos muchas opciones en los exámenes y luego se revuelven más de lo que era. O sea, es sí, no, verdadero, falso, funciona muy bien. Y dos opciones múltiples, ¿no? Y dependiendo del alumno, déjenme les comparto otro alumno que tuve. Él tenía muchísimas habilidades académicas, sus retos eran meramente más en la parte social, para tener amigos y demás. Con decirles que el primer día que llegó conmigo me dijo, aquí me vas a enseñar cómo tener novia, o sea, su interés era tener novia. Entonces, pero sus retos estaban en la parte de las evaluaciones, o sea, el reducir esta parte de las necesidades y decir que a veces también necesitamos darles este apoyo extra en cuanto a algunas cosas. Pero, por ejemplo, este chico que les platicó, él no quería ningún ajuste. Él decía, es que yo puedo contestar a un examen como el resto de mis compañeros. Entonces, aquí tenemos que evaluar con qué alumno sí necesita el ajuste y qué alumno no. Este que les digo que me dice eso, él no necesitaba ningún ajuste. Entonces, aquí nosotros tendríamos que valorar si los necesita o no lo necesita. A veces cuando es un examen muy difícil, que le queremos dar el tiempo porque se tiene que concentrar, a veces me preguntan muy seguido, ¿lo tengo que sacar del aula regular para que se vaya al aula de apoyo a contestar el examen? No necesariamente, no necesariamente. Aparte, acordémonos, en el nuevo sistema de hoy, el alumno debe permanecer dentro del aula y el docente de apoyo ingresa a apoyar en lo que se requiera al docente de grupo, pero no necesariamente sacarlo, salvo haya una necesidad muy específica, ¿no? Y entonces ahí sí necesitamos hacer el ajuste. Pero si no es necesario, no lo hagamos, ¿ok? Exámenes orales cuando sea necesario y decirles algo muy importante. Ellos también se merecen un 100. En una ocasión me pasó con un maestro, les comparto, que él me decía,
Así, sus palabras fueron, no, licenciada, mm, un niño con autismo no puede sacar 100. Y su frase me impactó, pero realmente me dijo, pues si los buenos y sanos no se lo sacan, menos el que tiene autismo. Me hizo muy fuerte lo que me dijo. Y entonces le platico y le digo, maestro, en esta escuela usted hizo un reporte y planteó sus objetivos, escogió qué objetivos iba a trabajar con él. Sí, claro, tengo maestra, en mi plantel tenemos docente de educación especial y me ayudó a hacer la propuesta. Ah, ok. Entonces, suponiendo que con el resto de sus alumnos usted se planteó 10 objetivos. Sí, y con este alumno, usted me está diciendo entonces que se planteó menos, o sea, a lo mejor 5, los que él necesitaba. Sí, sí, pues no le podía dar todo. Perfecto. Entonces, si él de 5 que se planteó con él y los 5 los cubre, ¿qué calificación se saca? El maestro se quedó serio y me dice, pues sí, tiene razón, los cubrió. Entonces debería ser 100. No, pues sí. Digo, porque usted me lo quiere evaluar como está evaluando al resto, o sea, sobre los 10 objetivos de los demás. No, tiene razón, licenciada. Entonces ya como que reflexionó, pero esta parte a veces nos cuesta ser flexibles, nos cuesta un poco a veces decir, esta currícula adaptada, estos ajustes razonables que estoy decidiendo, si sobre estos ajustes me fui, entonces estos tengo que evaluar, ¿verdad? No irnos más allá, no más ni menos, simplemente lo que nos planteamos para ese alumno, ¿verdad? Entonces eso sí es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque luego el día de mañana nos vamos con esta idea, como este profesor que me compartió esa vez, ¿no? Después de ahí, bueno, el profesor, gran apoyo ahí en Arena, y cada niño que va y toca en su grupo es súper bien recibido. Creo que esta parte de sensibilización y esta parte resuelve un poquito de la pregunta que nos decían antes, ¿cómo voy convenciendo al docente que lo haga? ¿Cómo lo voy convenciendo de esta labor? Y como decía Lola, en el ejemplo que nosotros empezamos a dar, es como lo empezamos a promover. Y con este tipo de cosas, de reflexiones, sin juzgar, sin señalar y ayudando y siendo proactivos, es como realmente logramos muchísimas más cosas. Y bueno, por último, preguntar, por ejemplo, si tuviéramos un alumno con discapacidad visual, ¿cuál sería la dificultad de un alumno con discapacidad visual? La principal dificultad, pues sería la de ver, ¿no? La de la vista. Pero hay un recurso que me puede apoyar, ¿verdad? Hay una herramienta que puede ser el sistema Braille, puede ser algunos lentes, puede ser algo, ¿verdad? Hay un recurso que me apoya a esa dificultad. ¿Qué pasaría si tuviéramos un alumno con discapacidad auditiva? ¿Qué pasaría? Su dificultad sería escuchar, ¿verdad? Y entonces esta dificultad sería muy importante que nosotros la apoyemos con una herramienta que puede ser algún aparato auditivo, alguna lengua de señas. Hay un recurso que me apoya en esa dificultad. Si tuviéramos un alumno con discapacidad motriz, a ver, alguien que me escriba por ahí en el chat, ¿cuál es la dificultad en la discapacidad motriz? Ya dijimos ver, escuchar, y en la motriz. A ver, los espacios pusieron aquí. Ajá. Desplazarse. Exacto. Muy bien, los espacios, desplazarnos. Movilidad. Ajá. Entonces, ahí sería la movilidad, ¿verdad? El reto. Entonces, ¿cuál sería el apoyo que me va a apoyar a esta dificultad? Pues puede ser desde una silla de ruedas, un bastón, una prótesis. Hay un recurso que me apoya a esa dificultad. Y ahora yo les quiero decir, ¿verdad? Para toda necesidad hay una herramienta de apoyo. La de una persona con TEA, ¿cuál es? Y ahora sí que como diríamos, ¿no? Esta es pregunta de examen, de chat, forzosamente. A ver, ¿cuál es la necesidad de la persona con TEA? Ya dijimos, la principal dificultad en la persona de discapacidad visual era ver. La dificultad en la persona con discapacidad auditiva era escuchar.
La de discapacidad motriz era la movilidad, moverte. ¿Y la de la persona con TEA, cuál es? ¿Cuál es la dificultad? A ver, escribamos ahí en el chat. ¿Cuál es la principal? Comunicación, dicen por ahí, dicen comunicar, interactuar, hacer explícito, concreto y visual los 4 retos, que la sociedad los acepte, socializar, Ok, socialización, comunicación sensorial conductual, la inclusión, adquisición de muy bien. significado. Podríamos decir las 4 áreas de reto que platicamos al inicio, ¿se acuerdan? Social, comunicación, sensorial, intereses restringidos. Pero si esas las englobamos en una sola palabra, como dijimos, ver, escuchar, mover, la del TEA, déjenme les digo, que es comprender. Comprender los significados del entorno para comunicar y dar una respuesta adecuada al ambiente. ¿Sí? La comprensión es la principal dificultad de una persona con TEA. Por eso, cuando ellos están en un velorio, por ejemplo, ¿por qué debo estar callado? ¿Por qué no me puedo reír si estoy en un velorio? ¿Por qué tengo que esperarme a comer el lonche si yo ya tengo hambre? Porque hasta que suene el timbre, yo ya tengo hambre, yo ya quiero comer. ¿Qué es eso de al ratito? Yo ya lo quiero. La comprensión. Comprender es la principal dificultad. Entonces, ¿cuál sería la principal herramienta de apoyo? A ver, Yo. así como dijimos, el sistema braille, el uso de silla de ruedas, de algún recurso por ahí para la movilidad, algún sistema auditivo. ¿Cuál sería para la persona con TEA? Esa es otra pregunta de examen. A ver. Entender su procesamiento de ver el mundo y sentir, apoyos visuales, entenderlos, apoyos visuales, Perfecto, muy bien. conocerlos. Exactamente. Aquí sería el uso de materiales analógicos que traduzcan los significados y apoyen a predecir el ambiente. Sí o sí, cuando nosotros recibimos en nuestro salón de clases a un alumno, imaginemos, con discapacidad motriz que tiene silla de ruedas, pues no le dices al alumno, pásale, pero deja la silla de ruedas afuera. O sí lo hacemos, ¿verdad que no? O sea, el alumno tiene que pasar con su silla de ruedas porque la necesita, porque es parte de lo que él necesita para la movilidad, para la inclusión, para desplazarse, es una herramienta básica que él requiere. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de TEA, a veces no queremos implementar los materiales analógicos, no queremos utilizar a veces las agendas, los apoyos visuales y decimos, ay no, qué flojera, ay, es mucho material, no, mira, el niño ni lo necesita, sí me entiende. Y realmente es una necesidad y es un derecho del alumno con TEA el tener los recursos que él necesita. Entonces, el uso de materiales analógicos significa que son aquellos materiales que me van a ayudar a traducir el ambiente. Dígase apoyos visuales, agendas, estructuras, rutinas. Todo lo que acabamos de ver como estrategias es necesario sí o sí que tú los implementes en tu salón de clases o que tú como mamá también los implementes en casa. Entonces, yendo de la mano con esto, les quiero compartir por último que en esta educación a distancia es necesario que nos centremos en algunas cosas importantes. También para que tú como maestro que estás apoyando a este alumno con TEA desde la casa, ya sea por celular, por Zoom, por alguna herramienta electrónica, le des acompañamiento a la familia en estas áreas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que brindar estructura, tenemos que anticipar usando agenda visual o escrita según el nivel del alumno, tenemos que utilizarla para darle predicción y orden a las cosas, sentido a su vida, equilibrar la agenda, ¿sí? Mezclar entre lo que le gusta, lo que no le gusta, lo padre, lo que no está tan padre, para poderlo tener motivado, y cuidar la regulación sensorial. Dar en casa el espacio, por ejemplo, un lugar específico donde, mira, aquí vas a hacer tu tarea, esta mesa es este pupitre es para que tú trabajes, aquí va a estar tu agenda, aquí está tu mochila, definir un espacio en casa, ¿verdad? En la escuela a veces es más fácil porque el alumno aprende que, voy a la escuela a estudiar, ¿no? Y ya sabe que se sienta en un pupitre y la rutina está como más establecida. Pero en la casa no siempre es así. La casa es un ambiente que normalmente para el alumno
ha sido libre y sobre todo después de estas vacaciones, pues el alumno ha estado, digamos que haciendo de todo un poco, no ha estado trabajando específicamente en áreas académicas. Entonces necesitamos pedir el apoyo a la familia en estas áreas para que asignen el espacio adecuado para el trabajo en mesa y que con ayuda de pictogramas les señalen el espacio donde vas a trabajar, ¿verdad? Si está pegando alguna, como por ejemplo esta imagen, pueden buscar en la página de Arasac, hay muchísimos apoyos visuales que pueden señalar momentos, espacios, para que el alumno realmente se pueda guiar un poco en lo que puede estar necesitando en casa. Es muy importante que en educación a distancia sigamos dando esa atención. Lola, pues, no sé, Pues, compartir. ajá, pues mira, ya se nos acabó el tiempo, en Ya se realidad, ya acabó, hasta nos justo. pasamos, pero sí, aquí había una pregunta relacionada con lo que hablabas, que si un niño en esta época de hacer las tareas virtuales se enoja, uno puede pensar que así de todos modos él se enoja en la escuela, o sea, si se enoja por hacer tareas en casa, ¿será que en la escuela también se enoja igual cuando le No piden? necesariamente, ¿eh? Exacto. Ahorita recordemos que los chicos vienen de una temporada en la que no han tenido quizá mucha estructura, justamente lo que estaba hablando. Entonces, puede ser que no necesariamente se enoje, sino que la rutina últimamente ha sido como una estructura libre. No ha habido mucho trabajo académico, no ha habido mucho orden en casa. Entonces, a lo mejor lo que puede estar presentando ahorita es que, claro, quieres poner a trabajar, pues ya no quiero, ¿verdad? Está un poco desacostumbrado. Yo les recomendaría que poco a poco empiecen a designar horas del día, de perdido una media hora al día de uso de libreta y de trabajo literalmente académico. Y luego ir incrementando los tiempos para que realmente se vaya volviendo a acostumbrar a la rutina de la escuela. ¿Sí? Incluso en ocasiones hasta sirve el ponerles la playera del uniforme como para que se enfoquen visualmente hablando en que estás en un momento de escuela, ¿no? De apoyo, de trabajo en mesa. Entonces, sí, pegar la tarjeta de trabajo en mesa y de libreta y que tenga los materiales adecuados y ponerle la playera si es necesario, podemos empezar a hacerlo. Pero no necesariamente es que siempre lo hagan. Muy bien. Pues creo que ya más o menos, ya muchas personas te están dando las gracias, están felicitando por el material, excelente charla. Así que Gracias a ustedes. definitivamente excelente, excelente. Y les quiero decir que a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook, bueno, tuve que apagar el internet de mi celular porque la señal está muy frágil. Entonces no pude estar viendo mucho lo que estaba pasando en Facebook, pero sí sé que había muchísima gente conectada. En este momento me voy a desconectar en Facebook, pero antes de eso quiero decirles que este, esta, este webinar va a quedar en mi canal de YouTube. Me buscan solamente como Lola Hernández y se van a la carpeta que dice autismo desde casa y ahí hay varios de los autismos desde casa que hemos tenido. Y también se va a quedar en Facebook, lo pueden encontrar ahí. Les compartí varias veces mi liga por aquí y se las vuelvo a compartir. Y aprovecho antes de despedir a Julia para comentarles que el próximo miércoles tenemos otro autismo desde casa que es súper interesante, no se lo quieren perder, sobre todo para todas las personas que tengan Legos en su casa, Legos en la escuela, que les gusta usar Legos, pero no saben qué más hacer. Bueno, pues hay un formato que se llama Legoterapia, que es una manera también de trabajar con Legos. Y es una terapia basada en Legos que desarrolla la tolerancia, ayuda con la tolerancia y la frustración y la concentración. Así que la próxima semana vamos a tener a una persona certificada en legoterapia dándonos muchísimas ideas, recomendaciones de cómo utilizar los Legos el miércoles de la siguiente semana. Julia, mil gracias por esta información y por favor, les quiero decir, tómenle foto a esa página, a esa imagen que está en la pantalla y si no, yo se las compartiré a quienes se registraron por correo electrónico.
Son cursos que va a impartir Arena, no sé si todos los imparte Julia, un curso sobre inclusión educativa, ahí está la fecha, otro curso varios. sobre el uso de apoyos visuales en la vida de personas con TEA, Sí. y otro curso más sobre el diagnóstico a la intervención de personas con TEA. Todos son cursos en línea. Sí. Yo les voy a compartir, muy probablemente le pediré a Julia que me comparta esta lámina en específico para yo poderla Claro. publicar a las personas que se registraron Claro. por correo electrónico, y si no, por ahí ya nos están escribiendo la página web de Autismo Arena. Ahí se pueden entrar y pueden pedir información, y se llama ¿qué es? Autismo Arena. www.autismoarena.org.mx. Así que, y aquí se las estoy pegando nuevamente en el chat a las personas de Zoom. Aquí es. Sáquenle foto a las redes sociales de Julia. Nuevamente, quienes se registraron por correo electrónico, les enviaré la información de Julia, la información de los próximos cursos, les enviaré alguna otra información y la información del webinar Sí, de la muchas siguiente semana. gracias. Muchas gracias, Lola. La verdad es que estos cursos, pues, son en plataforma, 2 de ellos son en Zoom. Este primero de inclusión educativa es una plataforma que se llama Camilo, es de autoestudio, padrísima. Ya les puedo mandar los informes también a quien nos escriba. Y les quiero agradecer muchísimo, Arena, está súper encantado, Lola, con estar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad y sobre todo por poder compartir nuestra misión, ¿verdad? Que es seguir promoviendo la inclusión de las personas con TEA en todos los ambientes. Y por último, felicitar a todos. Felicitarlos porque ustedes son así como estos amiguitos que llega un amiguito y nos dice, genial, yo también quiero mi sombrero de globito. Y a lo mejor nosotros estamos, y como que le pensamos, pero luego decimos, claro, todo en la vida tiene solución, solamente hay que buscarla. Y yo sé que todas las personas que estamos aquí reunidas, que nos están viendo y que también a través de Facebook nos están viendo, sé que todas esas personas somos esta persona que buscamos el cómo sí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y un placer para nosotros haber estado aquí.